Shavuot desde España, feliz semana. Aquí ya bajó el sol. Para muchos de ustedes todavía están en Shabbat. Todos los que participan aquí en la comunidad Miredentores Yeshua todavía siguen en el Shabbat. Así que os deseamos Shabbat Shalom todavía. Y para los que nos escuchan a lo largo de la semana, pues igual feliz semana. Este tema va a ser la segunda parte y la última, no vamos a seguir más, aunque detalles hay de sobra, pero aquí nos vamos a parar con esta presentación sobre el término tamim, ser perfecto. Para todos los demás que no escucharon la parte uno, os invito a que tengáis en cuenta la primera parte de este estudio que tuvo lugar el Shabbat pasado. Presenté en este estudio al final en la primera parte que tener el anhelo de llegar a ser perfecto, de estar perfecto, de volver a ser perfecto en la condición que tenía Adán antes de elegir pecar, eso es muy bueno, pero no que no es suficiente. Luego, alcanzar poder estar en la condición de ser perfecto es lo ideal, pero tampoco es suficiente de por sí, ya que Adán era perfecto y aún así falló pecando. ¿Vale? Por esa razón, siempre repetimos que no es sabio ignorar el pasado, porque aquellos que no tienen en cuenta la historia del pasado, pues obviamente no hay nada que impida que los errores del pasado no se vuelva a cometer en la vida de las personas que no tienen en cuenta las instrucciones, ¿vale? Que tenemos en las escrituras. Por lo tanto, repetirán en el presente o en el futuro los mismos errores y sufrirán las mismas consecuencias. En tercer lugar, hemos dicho que permanecer en un estado de perfección una vez alcanzado, después de tener el anhelo de estar o llegar a ser tamim, ¿no? Permanecer en un estado de perfección es una maravilla, es maravilloso, pero no es suficiente. Esto tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque se necesita un tiempo de experiencia bastante prolongada hasta que la teoría o el estado adquirido se convierta en una experiencia personal, de modo que todo eso se asimile de una forma nata dentro de la propia existencia. Esta es la meta de todo el desarrollo comenzado por la redención mediante el proceso de la restauración. Me disculpa porque todavía después de 2 semanas de un malestar, todavía no estoy completamente recuperado, así que bueno, me disculpo para que tengan en cuenta. Seguiré, no, como decía Shaul, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni lo que sea, el padecimiento nos puede separar de las obligaciones que tenemos como siervos del Mashiach, ¿vale? Él sirvió hasta la muerte, entonces si nosotros padecemos por algo de enfermedad, no hay razón para dar un paso atrás o para el malestar que sea, digamos, bueno, yo no voy a estar presente, no voy a acudir, no voy a tratar de cumplir con lo que debemos cumplir, ¿vale? Una cita con cual vamos a dar inicio a este segundo estudio se encuentra en Deuteronomio 18, verso 13. Deuteronomio capítulo 18, verso 13. Dice, perfecto serás delante de Adonai tu Elohim. ¿Vale? En el texto hebreo aquí se usa la palabra tamim, tanme, tav, mem, yod, tav, tamim. La palabra hebrea tamim es un adjetivo que proviene de la raíz tamam, ¿vale? Todas las raíces tienen tres consonantes, tav, mem y un mem cerrado. Siempre el último mem está cerrado, ¿vale? Cuyo sentido es completar, ¿vale? Tamam significa o tiene un significado tanto físico como espiritual, con buen o mal sentido, como por ejemplo terminar de construir algo o terminar en destruir, es decir, por completo algo. También quiere decir completo, o sea, el estado de estar entero o de ser total con el sentido de íntegro o intacto, intachable. El Tanaj registra unas 91 ocasiones donde aparece el término tamim, de las cuales unos 50 casos describen a ciertos animales que deben estar sin defecto o sin tacha, como por ejemplo pueden ustedes leer. Voy a citar muchas citas, ustedes paren el audio y pueden corroborar la cita, ¿vale? En todo caso, si hay alguna cita que está mal puesta, espero que me la comuniquen, ¿vale?
Éxodo capítulo 12, verso 5 es una de las muchas citas donde se presenta que los animales que tienen que ser inmolados, los animales, las ofrendas idóneos para ser inmolados en sacrificio, tiene que estar tamim, es decir, sin defecto, sin tacha. Esta palabra tamim se presenta de este modo en diferentes citas. Por ejemplo, entero, con el sentido de entero, aparece en Levítico capítulo 3, verso 9, en el sentido recto, en Salmos 18, verso 23, perfecta en Números capítulo 19, verso 2, igual íntegro en Salmo 119, verso 80. En el sentido espiritual, se presenta frecuentemente con perfecto, ¿vale? Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 9, vamos a hablar más adelante sobre esta cita. Capítulo 17, verso 1, Job 12, verso 4, ¿vale? Esos son sentidos donde aparece en el texto hebreo este término tamim, que se traduce en distintas, tiene varios sentidos según el contexto. Tamim significa perfecto cuando se describe la obra, el camino y la sabiduría del Elohim de Israel, ¿vale? Por ejemplo, en Deuteronomios 32, verso 4, segundo Samuel capítulo 22, verso 31, Job capítulo 37, verso 17. Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo, ¿vale? Sus obras son tamim. También se usa con el sentido de integridad en Josué capítulo 24, verso 14. En una ocasión se refiere con el sentido de suerte perfecta, ¿vale? Completa, total. 1 Samuel 14, verso 41. En Deuteronomio 18, 13, que es nuestra cita principal, la palabra clave es tamim, que se suele traducir como sincero, pero realmente la palabra tamim significa completo. En este caso, debido al contexto de la propia cita, a ver ustedes mismos los versos anteriores y después los posteriores, la palabra hebrea tiene el sentido de totalmente fiel, ¿vale? La palabra tamim en este contexto de Deuteronomio 18, verso 13, según el contexto, el sentido de la palabra tamim describe una persona o un carácter totalmente fiel. También define la norma que el Elohim de Israel reclama de parte de su pueblo como norma de conducta humana, ¿vale? Requiere al nivel de todo el pueblo. Eso no es solo para los sacerdotes, no solo para los varones, también para las mujeres, para todas las personas en Israel, para todo el pueblo. Las palabras perfecto serás delante de Adonai tu Elohim son una repetición prácticamente de la instrucción que dio Adonai al pueblo de Israel. Reglamentos de conducta que se pueden leer en el libro de Levítico, que prácticamente es el corazón central de todas las instrucciones de la Torá, cuyas otras leyes aparecen por el libro de Éxodo, también en el libro de Números, y se repiten muchas de las instrucciones que está en el libro de Levítico por el libro de Deuteronomio, como en este caso, capítulo 18, verso 13. Bueno, Levítico 18, verso 21, está la cita base, también de donde sale, se repite en Deuteronomio, capítulo 19, Levítico 19, verso 26 al 31, en el capítulo 20, verso 6, igual hay otra referencia que nos presenta el contexto o crea el contexto legal de lo que se cita en Deuteronomio 18, verso 13. Hoy nos encontramos en una condición semejante a la condición en cual se encontraban nuestros antepasados al momento de recibir estas instrucciones que les cité en los versos indicados. En el pasado, los pueblos de Canaán podrían ser una trampa y tropiezo constante por causa de sus adivinaciones y prácticas supersticiosas de toda la clase de cultos que ellos practicaban. De la misma manera, los pueblos que viven en cual viven, los pueblos donde viven cada uno de ustedes, pueden influenciarles a no ser fieles al Elohim de nuestro pueblo. El ser perfecto en este contexto se refiere a la obligación mutua que hay entre el Elohim Redentor y la persona redimida. Hay que tener en cuenta que aunque el Elohim viviente sea comprometido con aquellos que han entrado en alianza con él mediante un pacto sagrado, los redimidos se han convertido en sus deudores y por lo tanto para no prostituirse más con los ídolos o anhelar religiones extrañas y formas de culto ajenas a los principios que están
adquiriendo ahora que han regresado a la raíz de la fe hebrea. ¿Vale? Así bien, deben estar totalmente apartados de cualquier forma de influencia espiritual ajena. En esas condiciones, el término tamim, que se refiere a estar perfecto o totalmente fiel, viene en directa oposición a todas estas mezclas o corrupciones que nos alejan de la adoración sincera del único Elohim verdadero. ¿Vale? Quizás nosotros aquí somos una comunidad vista un poquito extremista porque tratamos de preservar exactamente lo que refleja este sentido tamim, es decir, un estado apartado, kadosh, preparado, diseñado para estar a un nivel de altura que es semejante o al nivel a cual Yeshua requiere de parte de los creyentes en él, al nivel a cual se encuentra su Padre. Ser perfectos como mi Padre es perfecto, ¿vale? Nos quiere elevar a la suprema perfección, ¿vale? Eso es lo que Adán tenía al principio cuando fue creado, según imagen y semejanza de su creador, de Yeshua, ¿vale? Por ende, Yeshua es la imagen perfecta de su propio Padre. La criatura, el redimido, es imagen perfecta o tiene que llegar a la estatura de la plenitud absoluta del Mashiach, ¿vale? Eh, es por esa razón que aquí tratamos de preservar una integridad y mantener una separación entre los nombres, los títulos, los atributos, y tratamos de poner un hasta aquí, un pie en el umbral de la puerta para las personas que traen, como indican las escrituras, el que viene con otra enseñanza que sea anatema, el que niega al Padre y al Hijo, que sea es una antimagia, no lo recibáis en casa, no le deis la bienvenida, ¿vale? Quizás mejor que la gente diga, hey, fanático religioso, fariseo, lo que sea, las, las etiquetas que la multitud que están acostumbrado a esta forma liberal, libertina, de donde el Espíritu guía a cada uno según sus antojos, pues mejor que pongan malas etiquetas que rebajarnos para complacer a estas personas y tener para que seamos aceptados, ¿vale? Los que se hacen enemigos del mundo o de estas personas se convierten en enemigos de Elohim, ¿vale? El contexto de la cita de Deuteronomio 18:13 demuestra con suficiente claridad que el Elohim de Israel requiere que su pueblo permanezca constantemente en la adoración pura para que él ha prescrito. El sentido es que Israel debía mantener su adoración totalmente libre de las contaminaciones idolatras. Ciertas formas de idolatría deben evitarse, especialmente los medios ilegales de comunicación con el mundo invisible. Pueden incluir en esta lista el medio llamado Kabbalah, ¿vale? O incluso cualquier persona que pretende tener sueños, visiones, hasta aquellos que afirman a cualquier palabra que son guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ya no le llaman Espíritu Santo, ahora le dicen el Ruach HaKadosh, ¿vale? Hay que someter todo a prueba de la palabra porque es la Torah la autoridad absoluta para probar cada una de esas fuentes espirituales si son verdaderamente engañosas o son verdaderas, ¿vale? En 2 Corintios capítulo 11 verso 2, Shaul estaba ilustrando esta obligación mutua que debe haber entre el Redentor y el redimido, usando como metáfora un celo que un novio podría tener hacia su esposa, hacia su novia, bueno, su prometida. Él describía el celo que podría tener un novia hacia su prometida debido a cierta lección que nos llega o que a él le llegó, en este caso, desde Eva, ¿vale? Shaul tiene que ser, bueno, debe tener un fundamento en el Tanaj y en la historia del pasado. En este caso, sus enseñanzas toma fundamento de Deuteronomio 18, verso 13, según Adonai actuó con Israel, y también se ilustra a través de la experiencia que asimiló desde las lecciones del pasado, que en este caso se enseña a través de la acción de la mujer, de Eva, de la primera mujer. ¿Vale? De aquí Shaul tomó este ejemplo y describe esta lección que nos llegó desde Eva, quien se dejó engañada por la serpiente mediante sus sutilezas. Shaul aprendió a preocuparse por los que se añadían a la fe en Yeshua en sus días,
debido a la lección que Adonai dio para Israel a través de lo que se nos presenta en este contexto del Deuteronomio capítulo 18, verso 13. De modo como las naciones gentiles circundantes a Israel podrían ser una trampa, aquellos en medio de cual residían los creyentes en Yeshua, podrían ser una trampa para los que entraron en la redención en los días de Shaul. La técnica de la serpiente no cambió desde Eva, porque la misma se usó para hacer a Israel perecer en el pasado. Sobre la misma estrategia enseñó Shaul a aquellos fieles en sus días, y la misma estrategia usa el diablo hoy día. Desde aquí, desde esta comunidad internacional, mi Redentores Yeshua, esta comunidad de hebreos israelitas, pues Daniel Udraika os advierte, le va a decir por nombre así, de claro, sobre la misma estrategia que usa el maligno mediante muchedumbre de artimañas que enseñan un sinfín de impostores para hacer caer, si fuera posible, a cualquier despistado que no aprende a obedecer las instrucciones de llegar a ser totalmente fiel, perfecto, tamim. Advertimos de igual modo como Adonai lo hizo en la Torá y Shaul lo enseñó en sus días, pero obviamente está el libre albedrío de cada uno hacer caso a este centinela o decir, bueno, oído sordo, no me agrada su forma de hablar, voy a buscar a uno que habla conforme al deseo, al corazón de mi corazón, y así, bueno, estará cada uno en su derecho. El tiempo probará y mostrará los frutos de las que producirá las acciones de cada persona. Sabemos bien, claro, si uno siembra viento, cosecha tormenta, ¿vale? Si uno se agarra de la roca, que es un fundamento firme, estable, pues obviamente andará en rectitud, ¿vale? De aquí la palabra tamín es un sinónimo para yasar, ¿vale? Esta palabra hebrea que significa recto, como se ve en Proverbio capítulo 2, verso 21. ¿Vale? Para que algo sea recto, pues se necesita una buena herramienta, una vara de medir para que muestre que una persona anda correctamente. En este caso, pues todo lo que comparto está como la luz del día a disposición de cada uno que pueda probar, y el que no entiende de dónde se me ocurre presentar o hablar algunas cositas, simplemente puede preguntar, hermanito Daniel, o como quieren llamarme, ¿de dónde sacaste esta idea que la presentas de esta forma? ¿O qué autoridad te da para hablar así? ¿Vale? Simplemente puede preguntar. Bueno, otro término semejante a tamim es shalem, muy parecido a shalom, ¿vale? Shalem, ¿vale? No es chalem, ni chalén, ni shalom, como es shalom, así es shalem, ¿vale? Bueno, hace falta practicar porque muchos de ustedes pronuncian muy mal, y aunque no se escuchan como suena, chalón. No existe un chalón, existe un chalón que es otra cosita, ¿vale? Aprendan, shalom. Aunque no sabemos mucho hebreo, aún así, lo poco que sabemos debemos saberlo bien, ¿vale? ¿Vale? Otro término semejante a tamim es shalem, que significa completo o perfecto, cabal, entero. En Primera Reyes, capítulo 8, verso 61, se demanda una obediencia total al pueblo de Israel. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Adonai, nuestro Elohim. ¿De qué forma? Pues andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, ¿vale? Esta es la cita completa. En las mismas palabras se puede apreciar que esta perfección delante de Adonai, o este estado, este corazón totalmente integrado en fidelidad para con él, se obtiene haciendo un Shema, es decir, un oído inteligente, es decir, poner por obra, no solamente, escuché, qué interesante, muy hermoso, emocionante. No, eso no es Shema. Shema es obediencia, es decir, oí el mensaje, lo aplico, ¿vale? No le doy vuelta más, simplemente activo la mano, la mente para obrar en consecuencia, ¿vale? Este estado, repito, este estado de corazón, un corazón totalmente entregado en fidelidad hacia Elohim, es haciendo un Shema auténtico para que los estatutos que el Elohim viviente dio a nuestro pueblo se convierta en acción,
¿vale? Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, ¿vale? Es aquí lo que dice Primera Reyes 8:61, sea pues vuestro corazón para con Adonai. ¿Cómo se muestra esto? Porque claro, yo no veo el alma de uno o lo que está en la mente, pero ¿qué es lo que veo? Veo los actos. En los actos se ve si una persona anda conforme a los estatutos, guardando sus mandamientos, obviamente, y a partir de esta Torah se puede evaluar si la palabra de uno refleja que la persona anda en los estatutos y guarda de verdad los mandamientos. Por lo general, cuando no se conoce bien la Torah, la gente obviamente está engañada porque las apariencias engañan a la multitud. Por eso, las palabras de muchos son huecas, son como las de Kefa, ¿vale? ¿Qué es Kefa? Es roca, proviene de un término que tiene que ver con roca, pero es una roca hueca por dentro. No está capacitada, no tiene fortaleza, si no se llena con el Mashiach, ¿vale? Si no se edifica, si la Torah no llena su alma, las palabras de uno solo se convierten en una piedra hueca, ¿vale? Cuando la pones a prueba de la presión del tiempo, de los eventos, de las circunstancias, de la presión de las palabras, del yo qué sé qué cosa puede suceder para probar a una persona, aquí ve cómo da un paso atrás y dice, opa, espérate que no, no puedo, eso no me gusta, con esto no puedo. ¿Quién puede aguantar estas palabras? Sí, bueno, se retira. Esa es la Torah probada. Yeshua no es una roca hueca, es una piedra probada, piedra angular que es digna para que esté en la cabeza del ángulo, ¿vale? Para que así sella toda la estructura una fortaleza. Lastimosamente tenemos casos como fue el de Salomón, quien no cumplió con este requisito porque se declara en Primera Reyes capítulo 11, verso 4, que su corazón no era perfecto con Adonai, su Elohim. ¿Vale? Pero ¿por qué tenemos estas citas aquí? Que ¿a quién le gusta saber que mira, su corazón era perfecto? Porque porque la mujer cuando fue engañada quiso conocer el bien y el mal. Ahora no queremos ver el mal, solo nos gusta esto. Bravo, qué bien, felicidades, querido hermano. Solo los aplausos y me gusta y los corazoncitos. Pero las escrituras nos enseña y el mal y nos advierte que si no aprendemos a hacer lo justo, vamos a vivir en falta de justicia, no vamos a estar yashar, no vamos a estar en rectitud y por ende no vamos a llegar a ser tamim, declarados tamim, ¿vale? Y bueno, tenemos esos aquí citas como Primera Reyes 11, verso 4, y así como 1 Reyes 8:61, para aprender a discernir, ver más allá de las apariencias, ver en el alma, en la mente y medir estos sentimientos ocultos interiores mediante las acciones que estas personas eh, producen. Así se evalúa la persona y se eh, reúnen pruebas, evidencias para un momento de un juicio. En el estudio sobre la EFA que tuvimos en el libro del profeta Zacarías, he hecho mención de la instrucción donde nuestro Elohim requiere que los israelitas usen pesa exacta y justa, medida exacta y justa en sus negocios para con sus prójimos. Creo que era el capítulo 3 o el capítulo 4, libro de Ezequiel, del profeta Zacarías, perdón. En Deuteronomio 25, verso 15, es donde se encuentra esta instrucción que emplea el término shalem, indicando un peso cabal, es decir, exacto, sin trucos, un peso perfecto. ¿Vale? En Primera Crónicas, capítulo 12, verso 38, se presenta un grupo de personas con un levav shalem, es decir, que tenían un espíritu, un corazón totalmente entregado, ¿vale? Totalmente entregado a un mismo propósito. ¿Cuál era este? Para guerrear, para ir a la guerra. Eran unidos, eran un ejad. ¿Vale? Este es el espíritu sobre el cual estaba hablando Yeshua. Levav Shalem. ¿Vale?
en Juan 17. Quiero que tú oro para que, es decir, tengo este anhelo para que ellos sean un ejad, un solo espíritu entregado a un mismo propósito, como yo contigo, así estén ellos conmigo y ellos entre ellos, ¿vale? Ahora, a partir de esto, si traspasa esta cita a nuestras vidas para comprobar cómo estamos, seguramente dirán, vamos, que esto le va a Shalem, cómo se presenta este grupo de personas unidas para guerrear en un mismo propósito, pues estamos vamos, bastante lejos de este ideal, porque ni siquiera no se ha dado todavía la gente está al primer nivel de los tres que mencioné. De los tres que mencioné, y primero es tener el anhelo. Si uno siquiera anhela la unidad de esta fuerza de llegar a ser Levav Shalem, como estaban en Primera Crónicas, este grupo de guerreros, ¿vale? Pues obviamente no se logra las hazañas que ellos hicieron. Ustedes pueden ver el resultado de esta acción, de esta fuerza, como una mano, no solo eran 5 dedos en una mano, eran un puño, porque estaba la fuerza aquí de corazones individuales juntadas en un mismo propósito, ¿vale? La edición Reina Valera traduce esta cita de Primera Crónicas, capítulo 12, verso 38, con un corazón perfectos, con un lev shalem, un corazón íntegro se presentó el profeta Isaías en el capítulo 38, verso 3, delante de Adonai. Lev shalem, corazón íntegro. Bueno, por lo tanto, una persona con un corazón perfecto, Levav Shalem o Tamim, era quien estaba completamente dedicada a servir únicamente por exclusividad a Adonai. Presten atención a esta siguiente enseñanza sobre el término Tamim porque resulta que a veces se lee la Biblia con los valores que la cultura moderna da a las palabras según los idiomas que se tienen. En Job capítulo 1, verso 1 y en especial el verso 8, se le califica al varón Job con un título que es Tam. Aquí la forma adjetiva, ¿así es? Bueno, entiende, ¿no? Me cuesta expresarlo en español. Recuerdan, para los que no saben, que nosotros hemos aprendido español para que así hablar con ustedes y bueno, nos disculpamos por los posibles fallos porque no estamos todavía a la perfección de hablar el idioma español, pero bueno, espero que sea de bendición adjetiva, ¿no? Esta forma adjetiva de tam, que significa perfecto igual, no quiere decir que Job era realmente perfecto en un estado absoluto, según se comprende en nuestros lenguajes modernos, sino que más bien fue íntegro y recto delante de Adonai. Reina y Valera tradujo la palabra tam con perfecto. ¿Vale? Repito, la palabra tam está en hebreo y se aplica aquí a Job, que él era visto así y Adonai mismo lo presenta, por eso en el verso 1, el verso 8 se repite el término tam, de donde tamim, ¿vale? Job fue llamado Tam, es decir, perfecto, pero más tarde, según es presentado en los capítulos 40, verso 2 al 5, capítulo 42, verso 2 al 6, se reveló que Job era una persona normal, como nosotros, y que tenían sus debilidades, los cuales fueron descubiertas más tarde ante la adversidad, mostrando que su perfección era relativa y no absoluta. Pero en cuanto a la fidelidad hacia el Elohim viviente, su alma se presentó totalmente intacta, intachable, recta, fiel, incluso en los momentos de estar completamente solo, porque sus amigos aquí lo acusaron y su mujer incluso le instaban, maldiga ya de una vez a Adonai para que mueras y así te libres. Tenía buena intención, ¿no? Incluso estando enfermo, ¿vale? Él mantuvo su fidelidad para con Elohim. Del mismo modo como Job, sobre Noé también se dice que fue un varón justo y perfecto. Génesis 6, verso 9.
Pero más tarde se presentó que sucumbió a la debilidad de la carne. ¿Vale? Usted puede leer Génesis capítulo 9, verso 21. ¿Vale? Por eso hay que tener en cuenta el sentido que el lenguaje del país donde usan, donde viven, dan al término perfecto o tamim, que no siempre es compatible con el sentido que expresa el término hebreo tamim cuando dice perfecto. ¿Vale? El estado de tamim es el ideal que el Creador puso delante de Abraham. En Génesis capítulo 17, verso 1 dice, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y serás perfecto. No, no dice así, dice anda en mi presencia y sé perfecto. Aquí está igual la palabra, el término tamim. Anda en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17, verso 1. Si somos hebreos, no se prueba por las meras palabras. Para que diga, yo soy hebreo, yo soy un hebreo israelita. Qué bonito suena, ¿no? Pero ser hebreo no se prueba o no se da credibilidad por las meras palabras que afirmamos sobre nosotros al decir que lo somos, sino que lo probamos a través de los hechos. ¿Vale? Anda en mi presencia y sé perfecto, es decir, actúa de la manera de tener integridad, ser un varón justo y perfecto. Estos Estos hechos claramente deben revelarnos que en verdad somos hijos de Abraham, porque andamos en los pasos de nuestro Abraham según él nos enseñó mediante su propio ejemplo. ¿Recuerdan por qué Adonai eligió a Abraham? Sé que él enseñará a sus hijos para mantener este camino en cual él mismo anda. Por lo tanto, un hebreo verdadero anda delante de la presencia del Elohim viviente y se dispone para llegar a ser Tamim. En los escritos apostólicos, la palabra Tamim corresponde en el griego a la palabra teleios, teleiotes. Bueno, hay ciertos derivados. Esto define a un cierto estado perfecto mentalmente o moralmente, pleno, la cualidad de ser completo, maduro. ¿Vale? Tamim en hebreo, en griego, teleios. Teleiotes, hay otra palabra que aparece. Shaul habla de sí mismo y de aquellos creyentes en Yeshua como que alcanzaron ser perfectos en 1 Corintios capítulo 2, verso 6 y en Filipenses capítulo 3, verso 15, por ejemplo. Pero casi al mismo tiempo muestra que la perfección es todavía un blanco que está por delante. Eso lo dice en el verso 12, en Filipenses capítulo 3. Dice que esto es un blanco que está por delante, pero en el verso 15, Filipenses 3, verso 15, lo presenta como un hecho. Esto quiere decir que un creyente puede ser perfecto ante el Redentor, pero esto no significa que no hay más crecimiento que debe aspirar. Un creyente perfecto delante de Adonai es aquello que ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera de su parte en cualquier momento dado. Perfecta es una persona que llegó a estar completamente madura, dedicada al Elohim de Israel, y la cual, aunque todavía tiene debilidades que vencer, sigue adelante persiguiendo el blanco. ¿Qué es ese blanco? Pues aquí nos viene la palabra Torah, flecha que apunta al blanco. ¿Qué es pecado? Lo contrario, fallar el blanco. ¿Vale? Entonces, es aquí donde uno, aún con fallos, pues se dispone a perseguir este blanco. Este estado de varón maduro en fe establece en cuanto emuná, estable, quería decir, este estado de varón maduro en fe, estable en cuanto su fe, en cuanto su emuná. Emuná se traduce con fe, pero en realidad el principio es fidelidad a algo, a unos principios. Este estado es al cual se refería Shaul al decir que a pesar de que es perfecta, esta emuná que se tenía no en el sentido absoluto, sino más bien persigue el estado absoluto. Filipenses capítulo 3, verso 12
lo declara, lo cito para que esté más claro. No que lo tenga ya conseguido, o sea que ya perfecto, sino que continúo mi carrera por así consigo, carrera por si consigo alcanzarlo. Una persona cuya razón, ¿qué quería alcanzar? Pues eso, estar en la condición que estaba Dan antes de elegir dar crédito a su mujer y obviamente dar la espalda a su redentor como hemos presentado, no a su redentor, a su creador, que se convirtió en su redentor después, ¿vale? Corrijo, que como presenté en la primera parte. Una persona cuyo corazón y vida están plenamente dedicados en servir al Elohim de Israel se mantiene permanentemente en obediencia a las indicaciones que ha recibido del Elohim viviente, de mismo modo como Abraham, y lo revela a través de lo que practica. Se le conoce como un creyente que ha alcanzado la perfección. Tal persona revela un comportamiento igual al que se ilustra que tenía Epafras, ¿vale? Quizá no conoce este nombre, pero sobre él pueden leer en Colosenses capítulo 4, verso 12, ¿vale? Él tenía un comportamiento digno de seguir. Y bueno, aquí lo tomamos como ejemplo también, para hacer nuestra parte en la comunidad, independiente de si estamos bien, si estamos mal, enfermos o sanos, pues aquí compartimos, porque ¿qué puede hacer la verdadera emuná? ¿Qué puede hacer el Gesed? Mostrar esta para con los demás. ¿Y por qué razón? Porque tiene prioridad los demás antes que la nuestra, ¿vale? No hay amor más grande, dijo Yeshua, que uno entregue su vida para sus hermanos, ¿vale? Así que estamos aquí, ese es el nivel absoluto hacia el cual tenemos que llegar a estar, este Ejad, esta unidad completa. Muchos desearían realizar la perfección, muchos desearían alcanzar la perfección, ya que esto se desea hacer más bien una obra maravillosa que solo el Ruaj de Adonai puede producir. Es decir, muchas personas anhelan ser así, pero lo desean de una forma que no les obliga a ellos mismos a involucrarse a hacer algo. Lo espera como una obra de parte del Ruaj, del Adonai, de que el Elohim viviente produzca un milagro y de repente, así como un chasquido de dedos, la persona sean perfectas, ¿vale? Que no tenga ninguna lucha, ningún esfuerzo, ya, ¡puf! ¿No? Pero las escrituras nos revelan una idea diferente sobre lo que ella describe como perfecto delante de Adonai. Es curioso que uno no es hecho ser también, sino que se le manda a ser. Antes mencioné el caso de Noé. La edición Reina y Valera tradujo, anda delante de mí y sé perfecto, es decir, tamim, ¿no? Otras ediciones lo traducen con inocente, como eran los corderos para el sacrificio. Génesis capítulo 7, verso 1 mencionaba al principio, declara que Noé era un varón justo. Eso es Zadik, ¿vale? Pero Génesis capítulo 6, verso 9 declara que Noé era Tamim y Zadik. Se dice, Noé era un hombre justo, es decir, perfecto. Un hombre justo, perdón, perfecto entre sus contemporáneos, ¿vale? Noé andaba con Elohim. De aquí la pregunta, ¿fue hecho Noé ser un tamim o llegó a serlo? Es evidente que toda persona que lea estos textos teniendo una mente con conceptos predeterminados no razonará sobre los sucesos ni tendrá en cuenta el principio de causa predeterminante para ciertas acciones, pensamientos, actitudes. Aquí no somos expertos en el idioma hebreo, ni de cerca ni de lejos, pero el Elohim viviente nos capacitó con una destreza que la mayoría de los sabios de este mundo no tienen. Veamos. El texto declara básicamente que Noé era un tamim, ¿sí o no? Claro que sí, indiscutible, pero igual preguntamos si él llegó a hacerlo o fue hecho. Esta es la cuestión.
Al menos no seguimos creyendo la mera letra sin antes saber qué es lo que ésta enseña. De lo contrario, todos estaríamos destinados al fracaso porque según los extremos, quienes piensan que Noé fue hecho ser un tamim, si esto fuera una prueba, todos estaríamos destituidos de cualquier bendición porque ninguno que yo he conocido a mi alrededor o de los cuales sobre cuales he leído en la Biblia, tuvo este milagro de ser hecho ser un tamim, como yo tampoco. ¿Creen esto de que uno está haciendo ser hecho tamim mediante una acción directa y milagrosa de parte de Elohim? Es creer sin pensar, es creer en doctrina de hombre. Génesis capítulo 6, verso 5 declara que toda la intención de los pensamientos de los hombres era dirigida para hacer el mal. Por lo tanto, el Creador decidió terminar con aquella generación de maldad. Pero resultó que un solo hombre o sobre un solo hombre Adonai fijó su mirada y le brindó favor. Gen. Leen esta palabra traducida con gracia. Aparece por lo general. Encontró gracia. Bueno, encontró favor. Es el término mejor porque, bueno, hay algunos que tienen fobia al escuchar la palabra española gracia porque obviamente la asocia con el nombre de una deidad griega que se llamaba así. Bueno, aprendamos a tener sentido común y tener en cuenta el idioma desde la perspectiva de cuál hablamos, ¿vale? Bueno, ¿por qué Noé encontró este favor en los ojos del Creador? Evidente lo declara el verso 9, porque Noé caminaba con Elohim. ¿Qué es un tamim? ¿O cuándo o cómo llega uno a ser un tamim y justo por encima? ¿Por qué lo que se habla? Bueno, hay tres factores que se habla sobre, se presenta sobre Noé. Dos de ellos son Zadik y el otro es Tamim. ¿Vale? Cuando uno camina con el Elohim, y aquí es la pregunta, ¿qué es caminar con Elohim? ¿Vale? ¿Cómo llega una persona a ser tamim y justa por encima? Pues bueno, caminar con Elohim. Y a eso, por eso que preguntamos, ¿qué es caminar con Elohim? Para que seas un tamim o un zadik. En primer lugar, como he dicho antes, pasar de ser un niño a ser una persona totalmente madura, completa. Esto era Noé antes de ser llamado justo perfecto. Un varón que alcanzó la madurez. ¿Vale? Por eso decía que hay tres términos, uno de ellos es Ish. Ish, Zadik, Tamim. Ish es una persona madura, no es un niño. ¿Vale? Uno que pasó de jugar con leche, de beber leche, como decía Saúl, a comer carne, es decir, alimentándose de principios de nuestra fe, pues rigiendo su vida en los fundamentos que tiene que ver con la conducta, con las leyes, con la redención. Bueno, lo que estamos aquí estudiando para llegar a ser personas personas que ya no son jóvenes inexpertos, sino personas adultas adiestradas a cualquier tarea que, bueno, que puede hacer un hombre adulto. Y por encima, justo y también perfecto. Por otra parte, hay que contrastar la actitud de la generación de los días de Noé con la actitud de Noé y la respuesta es evidente. Debido a la actitud de Noé, todo el mundo de su tiempo fue condenado. ¿Ah? Cuando el resto del mundo era malo, Noé mantuvo su integridad. Esto es andar con Elohim o del lado suyo. Él era un hombre justo, es decir, fue encontrado justificado delante del Creador por la fe que él mantenía en la promesa sobre el Redentor, promesa o esperanza que heredó de sus padres, de Adán, del Creador. Eso es andar con Elohim, mantenerse fiel a las promesas de él. Noé era constante con su fe para hacer la voluntad del Creador. Esto es andar con Elohim. Es fácil aparentar ser un fiel religioso en medio de una multitud de creyentes, pero ser fiel a los principios de la Torah en medio de una multitud de gentiles es diferente. Se demuestra la fe y la firme resolución al andar contra la corriente y ponerse de parte de los principios del Elohim viviente cuando nadie más lo hace. Noé estaba así, y esto fue andar con Elohim.
Génesis capítulo 6, verso 22, prueba que Noé hizo conforme a todo lo que el Creador le mandó. Esta es la actitud que hace a uno ser tamim. El resultado de esta actitud que mostró Noé a favor del Creador en contra de la multitud determinó a Moisés concluir sobre la vida de Noé, que este era un varón ish, justo, zadik y tamim perfecto. La condición de Noé se levanta al nivel de estatuto de imagen a seguir, aunque no se recomienda seguir a Noé en todos sus actos, porque al perder la conciencia en medio del alcohol, no mostró una actitud ni justa ni perfecta. Es por esto que la imagen sobre lo que se llama ser perfecto está condicionada por lo que interpretamos si no tenemos en cuenta el sentido hebreo o el contexto donde se hace uso del término y la vida de las personas a lo largo del tiempo. El camino para quien quiera, llegar a ser un tamim se indicó a través de lo que se le enseñó a Yehoshua. Yehoshua es la persona que quedó como líder de Israel después de Moisés. Yehoshua, a quien Moisés le puso le puso este nombre, cambiándolo de Osea en Yehoshua, ¿vale? No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha de lo que te mando. Ya sabe cómo concluye el asunto y no pueden decir que no lo saben porque si quieren negar esta indicación, lo harán solo si quieren declarar falsa esta siguiente palabra, que dice en Miqueas capítulo 5, verso 8. Él te ha declarado. ¿Quién? Adonai. ¿Cuándo? Pues en la Torá. Se le repitió a Josué capítulo, libro de Josué, bueno, como conocen mejor, donde recibió la indicación que no se aparta ni a la izquierda ni a la derecha, día y noche, medite, estudie en las leyes, las instrucciones, los mandamientos que Adonai le dio a través de Moisés, ¿vale? Esto mismo lo tenemos nosotros. Miqueas 5, verso 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Claro, una mujer podría decir, bien, aquí no habla de mujeres. Bueno, con hombre aquí se refiere a toda persona. En resumen, a todo Israel, porque él dejó una Torá. ¿Qué nación como tú ha recibido una Torá como recibió Israel? Pues ninguna. Excepto Israel, ninguna nación en este mundo recibió una Torá. El Elohim viviente declaró una Torá para el pueblo de Israel para que sepa este pueblo qué es lo que el Elohim viviente quiere. ¿Y qué es lo que demanda Adonai de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente? Ah, no, porque yo soy príncipe, yo soy el rey y la reina y tengo que estar a la derecha y otro a la izquierda y quiero que se reconozcan mis estatutos porque no me gusta someterme. No. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? El que quiere ser primero porque se sienta el último. ¿Por qué? Porque somos siervos. Quien nos compró de la plaza de la ciudad y nos honró dejándonos libre y llamándolo por encima amigos. Y sobre todo nos hizo ser coherederos. Pero por el valor que nos dio, que nos concedió, no significa que tenemos que olvidar lo que somos, sus siervos. ¿Vale? Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Adonai de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim? Miqueas 5, verso 8, repito, ¿vale? Hay muchos otros versos donde se puede enseñar más sobre el término tamim, pero dejaré estas citas para la guía del estudio presente para que quien quiera pueda profundizar más. Bueno, vamos a concluir. Aunque son varias las aplicaciones del término tamim, su sentido se puede deducir según el contexto de cada pasaje, pero en general se puede decir que hace referencia a la purificación de la conciencia, a la madurez y a los valores espirituales indispensables para el servicio de Adonai. A fin de cuentas, ¿qué es andar con Elohim? Es tener en cuenta su voluntad. ¿Y cuál es esta? Pues un ejemplo es lo que Shaul dijo
purificados del espíritu de la fornicación. Esto es ser santificados, como también enseñó en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Elohim es vuestra santificación. En este contexto, estar santificados es alcanzar la plenitud en cuanto a estar apartados de cualquier forma de adulterio espiritual. ¿Qué es eso? Fornicación. Yohanan describe que este estado es alcanzable por aquellos que se disponen a seguir al Cordero y a andar con él, del mismo modo como anduvieron Enoc, Noé y otros que fueron llamados Tamim. Claro que aquí a toda la muchedumbre le gustaría, yo soy entre los 144,000, pero sobre ellos se describe que no tenía mentira en su boca. ¿Por qué? Porque se dispusieron a andar con el Cordero, a andar con Elohim, como vimos sobre Enoch, como vimos que se enseña aquí en Miqueas 5:8, andar humildemente con tu Elohim, y vimos lo que eso significa. Y eso se vierte la voluntad de Elohim en vuestra santificación. Santificarse es precisamente el sentido del término tamim. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, el texto griego dice hagiasmos, donde se tradujo con santificación. Esta palabra griega hagiasmos propiamente significa purificación, es decir, define el estado de pureza en el sentido concreto, y para un hebreo este es estar purificado. Entonces, la voluntad de nuestro Elohim es que nos encaminemos para alcanzar este estado de ser purificados. No fornicar más es andar en santidad, apartados para ser santos. Los fornicarios no andan con Elohim, por lo tanto su parte será como en los días de Noé, salvo que en este caso no serán condenados a ser ahogados, sino que no van a entrar en la tierra prometida, los redimidos en la nueva Jerusalén, ¿vale? Porque en Apocalipsis 21-22 se presenta que su parte está fuera, cosa que es equivalente al arca que construyó Noé, el lugar de refugio para su alma y no solo la suya, ¿vale? Los que no entraron en el arca de Noé, pues ya saben qué sucedió con ellos. Los que no entrarán en la nueva Jerusalén, ya saben qué sucederá con el tiempo, obviamente con ellos. El colmo es que el mismo Yeshua fue perfecto, pero se declara que él fue perfeccionado por medio de unos factores. Entonces llegó a serlo para que de este modo sea nuestro sumo sacerdote perfecto. Aunque era hijo, con todo aprendió obediencia, pero el texto no dice a ser obediente. Por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, es decir, probado ser tamim, después de haber llevado a cabo la obra de la redención, vino a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Vale? Yeshua aprendió obediencia, no aprendió ser obediente. El ser perfecto es aplicado también al llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, como dice Efesios 4, verso 13. Y esto es pasar por ciertas pruebas a fin de ser revelado que ha llegado a tener estabilidad en cuanto a los principios de la fe que se profesa. En Hebreo capítulo 12, verso 23 se dice que los espíritus de los justos son hechos perfectos. Para que esto se realice hay todo un trabajo de por medio, para que esos espíritus lleguen a ser hechos tamim, porque ese es el propósito de la redención, elevarte paso a paso para que en cada nivel alcances esta estatura. Shaul no había sido aún perfeccionado, declara en Filipenses capítulo 3, verso 12, sin embargo, añade aquel en el verso 15, que todos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Saúl luchaba para alcanzar la corona. Eso es declarado ante Adonai Tamim, mediante la prueba de la Torah, quien declara Zadik justo o santo al que anda conforme a sus preceptos. Las evidencias sobreabundan, depende de nosotros llegar a ser vistos ante el Elohim viviente como Tamim. Mientras tanto, hay otros que siguen las dogmas contrarios, míticas de milagros que no condiciona al hombre espabilarse, pero las evidencias que nos respaldan en lo que
enseñamos son aún más abundantes. Solo hay que buscar las pistas y la imagen de este gran puzzle se revela ante el que quiere ver cómo se dan los pasos de la restauración. Sea que todos nos dispongamos a hacer oído inteligente a las instrucciones dadas y a los ejemplos que nos ofrecen las escrituras, a fin de aprender a andar en los caminos de Adonai hasta que lleguemos a ser adultos en todos los aspectos espirituales que tienen que ver con nuestra redención. Desde España, Shalom a todos ustedes los que nos escuchan y espero que el Shalom pues acompañe de verdad en su pleno significado a todos aquellos que hacen oído inteligente, es decir, Shema, a todas estas presentaciones según Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Feliz, hay una bendición especial para el que escucha esta presentación, para el que lee, porque le vamos a poner por escrito, por si acaso para quien le gusta leer más, y sobre todo para el que aplica, para el que pone en obra. Eso es Shema, oído inteligente. Todas las indicaciones que se presenta a través de lo que llamamos las Sagradas Escrituras. Shalom a todos en el nombre de Yeshua.